Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Muy Mira, bien. estamos en la presentación virtual de tu último libro, del libro que lleva el sugerente título de ¿A quién mató Agatha Christie?, ¿no? Con un subtítulo un poco más largo que dice Crímenes, tragedias y misterios reales que inspiraron y rodearon a la Duquesa de la Muerte. Es un libro que has publicado en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, una colección en la que tú has publicado ya 4 libros, pero de hecho este que estamos presentando hoy, ¿A quién mató Agatha Christie?, forma parte de un díptico. Es como una segunda parte del primer volumen que llevaba por título El universo de Agatha Christie, que publicaste en 2019. Ahora estamos en marzo de 2022 y ahora me explicarás, pero yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, seguramente este segundo libro hubiera salido antes, Pues porque seguramente las sí. fechas que tú pones en el libro, algunas coinciden, digamos, con la época en que estábamos todos encerrados, ¿no? Es decir, es un libro escrito en confinamiento seguramente, ahora nos lo explicarás, ¿no? Yo creo que estos 2 libros funcionan como un díptico. En el primero, del universo de Agatha Christie, explicas pues la biografía de la autora y su bibliografía, es decir, un análisis muy en profundidad y detallado de toda su obra. Y en cambio en este haces una especie de investigación de en qué se podía haber inspirado realmente la célebre autora, ¿no? Que tú en algún momento la citas como la reina del crimen, ¿no? Una de las grandes autoras de la literatura universal. En algún momento se hace la referencia de que están entre los 3 libros, autores más producidos en lengua inglesa de la historia, entre la Biblia, Shakespeare y Agatha Christie, siempre entre la segunda, siempre se dice que está entre la segunda y la tercera, ¿no? Que si había superado ya a Shakespeare, etcétera. En cualquier caso, es numerosísimo el número de ediciones en diferentes idiomas, en más de 100 idiomas, más de 2.000 millones de libros vendidos y una extensa obra que abarca, como comentas en tu libro, 60 novelas, 15 antológicas de relatos cortos, 6 novelas rosas, 17 obras de teatro, 4 de radio, 2 autobiografías y algunos libros de poemarios, libros infantiles y otros libros realizados en coproducción con otras personas, ¿no? En este segundo libro, ¿A quién mató a Agatha Christie?, explicas, como bien reconoce la propia autora, que ella se inspiraba en la cotidianidad, ¿no? Es decir, que todo lo que le pasaba a su alrededor le influía, ¿no? Es decir, hasta un pequeño contratiempo en el tren, pues se quedaba un rato parada en una estación y pues esa parada pues le inspiraba pues coger el nombre de la estación para alguno de sus personajes en los libros o las personas que la acompañaban en una experiencia determinada, como puede ser en el caso de Orient Express, que lo que ella narra como un accidente meteorológico en el que el tren queda varado, digamos, en una tormenta de nieve, esto le ocurrió a ella de verdad, ¿no? Es decir, todo encaja un poco en esta idea de que ella se inspira en la cotidianidad, se inspira en todas las... Es una persona muy vivida, a pesar de que ser muy alejada, digamos, de los medios de comunicación y de las entrevistas y tal, pero era una persona que viajaba muchísimo, que tenía experiencias y que a la vez era muy prolífica, es decir, que era muy currante cuando curraba, pero también tenía, digamos, esta habilidad de poder disfrutar del bon vivant, ¿no? de sus experiencias, de sus viajes por diferentes lugares, ¿no? En ese sentido, hay que destacar un poco los orígenes que le inspiraron realmente a dedicarse al tema de los crímenes, ¿no? Y tú explicabas muy bien en los 2 libros cómo primero su experiencia en la Primera Guerra Mundial le da la formación básica en aspectos relacionados con la guerra y las heridas, etcétera, y también con su experiencia trabajando en la farmacia, con lo que después vendría
vendría en todo lo que serían pues, los venenos y productos químicos que aparecerían en su obra, ¿no? En cualquier caso, ella desarrolla su obra, digamos, a lo largo del siglo XX, en paralelo a todo el desarrollo de la medicina forense, y eso hace que también sea pionera en muchos aspectos, ¿no? Y para una generación como la nuestra, es una autora que nos marcó muchísimo, ¿no? Es decir, que veíamos sus novelas, que me gustó muchísimo que en tu primer libro del universo de Agatha Christie pusieras las portadas de la mítica colección de la editorial Molino, ¿no? En castellano. Pero también la hemos visto en el cine, la hemos visto en las series de televisión y la hemos visto en el teatro, ¿no? Yo entiendo que esta cercanía, digamos, en tu caso, se debe también a esto, ¿no? Que desde un punto de vista generacional somos una generación muy marcada también por esta autora, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, Jordi, muchísimas gracias por permitirme hablar de una de las personas, de las autoras con las que más afinidad he tenido siempre desde pequeño. Y en segundo lugar, por ejemplo, también agradecer a la editorial Diablo la sensibilidad que siempre tiene con temas a menudo denostados, no por la investigación académica, porque la referencia a la cultura popular, que siempre ha sido englobada y menospreciada, ¿no? En el ámbito universitario, académico concretamente, pues ha tenido cabida gracias a una editorial como Diablo, comandada por nuestro común amigo Lorenzo. Eh, en primer lugar, sí quería corregirte el título del segundo libro, Jordi, que es, al final, no es Aquí mató a Agatha Christie, sino Los crímenes de Agatha Christie. Ah, Se pensó en primer lugar cambiarlo porque quizás fuera demasiado amarillista el tema de esa ah, pregunta, ¿no? Entonces, al esto, final, esto es hemos así consultado. porque no tengo el libro todavía, yo tengo... Claro. Claro, entonces pues quedamos en titularlo eso, Los crímenes de Agatha Christie, Ah, con el título de Crímenes y misterios que inspiraron a la Duquesa de la Muerte, que era otro de los seudónimos con los que popularmente era conocida, aparte de sí, indudablemente la reina del crimen, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, al igual que tú como niño perteneciente a eso que hoy en día se ha dado en denominar como generación EGB, ¿no? Con esas 25 o 100 pesetas que solíamos sí, tener en el mejor de los casos cuando podíamos ahorrar algo, pues sí, íbamos al kiosco y comprábamos aquellas novelitas de bolsillo sí, maravillosas con atractivas portadas, que quizá era lo que más nos llamaba la atención, por encima incluso del título, ¿no? Esos auténticos bodegones del crimen, porque apuñalamientos, hachas, los tarros de veneno, los pájaros muertos, son auténticos bodegones del crimen. Y a mí eso precisamente fue lo que más me llamó en principio al acercarme a la figura y a la autora de Agatha Christie, como un niño con 13, 14 años acudía al kiosco, veía ese puñal clavado en la espalda de una víctima, inmediatamente, a escondidas de mis padres, evidentemente, compraba y devoraba en un par de días esas novelitas de bolsillo, que además tenían una curiosidad, y es que la portada estaba realizada por Tom Adams, un autor muy prolífico en la Inglaterra de los años 50 y 60, porque había trabajado previamente con la editorial Collins para realizar precisamente toda o mucha buena parte de las portadas de la novela policíaca que cultivaba o que promocionaba, que editaba esta editorial londinense. Entonces, bueno, indudablemente a mí como niño de las generaciones GB lo primero que me llamaba la atención era las portadas de la editorial Molino. Portadas que luego se fueron reeditando, unas con mayor acierto que otras, evidentemente, pero indudablemente las portadas era el primer atractivo con el que yo me acerqué a Agatha Christie. Y a medida evidentemente que fui profundizando en su lectura, me fui imbuyendo de ese mundo absolutamente calidoscópico, ¿no? Porque toca una diversidad de temas absolutamente fascinantes, muy cercanos, por cierto, ahora si eso hablamos de ellos, muy cercanos, que a mí me permitieron incluso sentirme identificado con muchas de las víctimas, porque a veces cuando uno como lector pues se siente identificado muchas veces no con la víctima, pero incluso sí a veces con el asesino, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido a veces ganas de pegar una puñalada a ese compañero maldito, entre comillas, ¿no? Que tanta ojeriza nos tenía, etcétera, ¿no? Entonces, uno se sentía identificado pues, con ese apuñalamiento que hacía en la novela de Agatha Christie. Entonces, para mí realmente marcó muchísimo mi infancia, esta autora. es de sentimientos muy primitivos, ¿no? De venganza, ¿no? De envidia. Claro, evidente. Ahí precisamente yo creo que es uno de los pilares básicos en los que radica el éxito de Agatha Christie, ¿no? Porque trata precisamente temas universales, temas que no han pasado de moda, temas que se trataban incluso en el teatro de Lope de Vega, como era la envidia, como era incluso los tríos amorosos, ¿no? Hasta hoy, por supuesto, en el siglo XX, ¿no? Entonces, esa temática universal es quizá buena parte donde radica buena parte del éxito del autor. E incluso los propios personajes
personajes, porque los personajes que configura Agatha Christie son personajes absolutamente estereotipados. El mayordomo, la cocinera, la doncella, la chica lista, la chica tonta, el rico que es la víctima, el que mata, al que tienen tanto ojeriza el resto de los familiares. Entonces, claro, precisamente esa cercanía con el público, ella era muy lista, era muy inteligente, era muy racional también. Entonces, por eso precisamente abundan los diálogos más que la narración en la novelística de Agatha Christie, porque le interesa más lo que dicen los personajes que a veces incluso lo que hacen. Es más importante para las células grises de Poirot aquello que está diciendo un personaje que la forma en que le lleva a decir esas cosas, ¿no? Entonces, por eso precisamente tienen éxito las novelas y no pasan de moda. A la vista está Ujú. que, bueno, desde que en 1900, a principios del año 20, publicase El misterioso caso de Styles, hasta ahora 2022, con la versión cinematográfica de Kenneth Branagh de Muerte en el Nilo, bueno, hemos tenido ahí un periodo espacio-temporal en donde continúa vendiendo miles de millones de ejemplares, aun después de 40 años de haber fallecido y de haber terminado de escribir. No de que sus personajes muriesen, ojo, porque ha habido una especie de revival en Inglaterra y luego consiguientemente se ha traspasado aquí a la narrativa española gracias a Sophie Hannah, quien pidió los derechos a los familiares de Agatha Christie Claro. para proseguir intentando cultivar esos personajes. Pero lo hizo con tan buen gusto que no inventa nuevas narraciones, nuevos argumentos, sino que intenta encajarlo dentro del espacio temporal en donde Agatha Christie escribe esas novelas, porque recordemos que en la última novela de Poirot, Telón, y perdón por lo que voy a Para el hacer, pero spoiler. por el spoiler, pero Poirot muere, ¿no? Ya de sobra conocido, ¿no? La novela estuvo encerrada durante casi 40 años en una caja fuerte y fue publicada unos meses antes de que falleciera la autora y Poirot moría. De hecho, el New York Times le dedicó un célebre artículo, ¿no? Una necrológica en su homenaje. Entonces, claro, Sophie Hahn ha tenido el buen gusto de ubicar esas nuevas 4 novelas dentro de esos 40 años que abarca la novelística de Agatha Christie, con lo cual el universo encaja absolutamente en todo. O sea, Y hay que por eso decir tiene tanto que, éxito hoy en la día. obra de Agatha Christie es contemporánea a su publicación, con lo cual Totalmente. la idea, me imagino, digamos, es buscar el momento temporal en colocar la historia correspondiente, ¿no? El hecho de Efectivamente. que sea contemporánea nos hace más cercano, lo que decías hace un momento, nos hace más cercana la historia, pero también tiene un espíritu británico, ¿no? que da una especie de pátina a toda su obra en la muestra de la cultura, de la forma de ser, también de las diferentes clases sociales, de las mansiones, de los viajes, ¿no? Es decir, que también ha servido de escaparate para los británicos, pero también para el resto del mundo, que estamos habituados por series, películas y tal, pero digamos, aún más por la pluma de Agatha Christie, ¿no? Claro, Agatha Christie, desde mi punto de vista, siempre la he considerado como una pintora de la realidad, es decir, Ah, reflejaba pues, situaciones, acontecimientos, personajes, ambientes que a ella le eran familiares, con los que ella se sentía identificada o con los que creció. Recordemos, por ejemplo, que tiene una novela titulada El misterio de Sanssouci, que está basada precisamente en esa mansión alemana. O, por ejemplo, como tú muy bien apuntabas anteriormente, en sus incontables viajes desde Siria a Irak, en novelas como Asesinato en el Orient Express, Cita con la muerte o Asesinato en Mesopotamia, pasando por supuesto por aquel primitivo viaje a Egipto donde fue ella presentada en sociedad, que fue parte de la base que le inspiró Muerte en el Nilo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, Agatha Christie pintaba, observaba, elucubraba qué podía decir tal o cual personaje o persona que estaba viendo, todo ese mundo cerrado incluso, ¿no? De criadas, de mayordomos, de doncellas, con los que ella creció, porque no olvidemos que procedía de una clase social media alta británica con todos los pros y contras que ello le confiere. Es decir, se crió entre algodones, pero luego ella tuvo que buscarse la vida cuando falleció su padre y la economía familiar pues, fue en descenso, con lo cual ella intentó, pues bueno, fagocitar todo lo que podía y todo eso evidentemente se queda reflejado en su novela. Y además es curioso porque no se queda estancada en esa época, digamos, victoriana o posvictoriana, sino que su novelística además va avanzando, va reflejando lo mismo que la sociedad de su época. En algunos de los cuentos que protagonizan otra pareja de detectives creada por ella, Tommy Tuppence, Beresford, por ejemplo, muchos de sus cuentos radican, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ella además había perdido, o bueno, había
tenido que dejar abandonado a su marido porque tenía que irse a servir al ejército de Reino Unido, y entonces ella, pues bueno, se dedica precisamente a seguir haciendo venenos, etcétera. Y todo ello le da pie a seguir observando pues, enfermedades, enfermos, las enfermeras, los médicos, ese totum revoluto que confieren que hay dentro de los hospitales, y todo eso lo refleja en sus novelas. Pero es que luego, a mediados de los años 60, ese ambiente de los beatnik, de los melenudos, como ella decía, del acortamiento de las faldas de Mary Quant, por ejemplo, también lo refleja, y lo reflejará en novelas como, por ejemplo, El misterio de Pale Horse, una novela absolutamente sesentera, con personajes, además, que ya uno lo describe, con el pelo corto, yeye, etcétera, ¿no? Con lo cual, no se queda anquilosada en esa época preciosista, ¿no? De aquellas series de la BBC, recordemos Arriba y Abajo, La joya de la corona, o Retorno a Braveheart, ¿no? Que reflejaba muy bien ese ambiente, ese preciosismo inglés, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, sino que su narrativa también va evolucionando, lo mismo que los propios tiempos. Es Con lo verdad. cual, Agatha Christie es quizá el barómetro o el mejor testamento literario de la sociedad británica de su época, sin lugar a dudas. Claro, y en tu libro, que yo le he cambiado el nombre, en tu libro de los crímenes de Agatha Christie, haces un paralelismo con la vida real, ¿no? Entonces nos explicas, bueno, en el anterior libro nos explicabas la importancia que tenían sus visitas a casa de su abuela, donde la abuela y otras amigas o la tía abuela leían las noticias del periódico, incluso creo que comentabas que algunas noticias las leían más bajito para ver si la niña no la oía, y que se, digamos, se paraban más en los que eran más noticias lúgubres, ¿no? De muertes, asesinatos y de noticias muy importantes de la época, ¿no? Y que todo eso la fue inspirando. Hay que decir que Agatha Christie guardaba todo lo que hacía, grababa todas las entrevistas, grababa todas las fotografías y también grababa sus cuadernos. Se habla de que hay 73 cuadernos en que ella iba tomando nota de ideas que luego iba reflejando. Tenía una forma de escribir, que tú también lo comentas muy bien en el libro, una forma de escribir en cuanto a preparar una escaleta, definir el enigma, los giros que tenía pensado, y que muchas veces aportas que digamos, los casos le inspiraban para saber cómo acabaría su novela, pero claro, si en la vida real no se sabía bien quién era el asesino, ella sí que tenía claro quién iba a ser su asesino, ¿no? Y que esa inspiración llegó a alimentar muchas de sus historias, ¿no? Y bueno, en ese aspecto sí he de decirte que, bueno, como a cualquier niña de su edad, la infancia la marcó muchísimo a Agatha Christie. El hecho de estar rodeada siempre de gente mayor, porque no olvidemos que aunque su hermano Monty Miller era el más pequeño, de las niñas ella era la más mimada, con lo cual Agatha recibió toda clase de mimos y agasajos, no solamente por parte de sus hermanos y de sus padres, sino también por parte de su abuela, una abuela además enormemente culta, que leía precisamente, como tú muy bien has apuntado, pues todas esas noticias, tanto lúgubres, turbulentas del Londres, del Reino Unido, del momento. Claro, eso es una niña con 10, 12, 13 años, evidentemente la marcó muchísimo, como la marcó también el primer momento de cercanía con la muerte, cuando ella estuvo a punto de morir ahogada por salvar a su perro, con lo cual ya la muerte está siempre, está desde la infancia en la vida de Agatha Christie, por supuesto. La desaparición de su padre la marcó profundamente, ¿no? Como posteriormente la marcaría también la triste desaparición de su madre a causa de una larga y triste enfermedad. Lo que sí es cierto es que Agatha Christie utilizaba el tema de la muerte como un subterfugio, más no como un recurso, sino como un subterfugio para inducir al lector a aquello a lo que ella quería proponerle. No olvidemos que estamos en una sociedad en donde esos crímenes violentos, de sangre, de vísceras, pueblan la hardboiled, la novela negra estadounidense, incluso parte de la policíaca londinense, pero no así la narrativa de Agatha Christie, porque los crímenes de Agatha Christie son crímenes con savoir-faire, con estilo, no hay sangre, no hay vísceras, ¿de acuerdo? Los matan de una forma muy, no tranquila, pero sí con mucho estilo, con Sí, mucha muy elegante. inteligencia. Sí, sí, es Claro, verdad. como decía, como el libro de Thomas de Quincy, ¿no? El asesinato considerado como una de las bellas artes. Entonces, claro, ella utiliza el crimen como un leitmotiv para dar a conocer la psicología de los personajes, que era algo que a ella tremendamente le gustaba, pero no a sus editores.
De hecho, si uno observa, lee las primeras novelas de Agatha Christie, El misterioso caso de Styles, o El asesinato de Roger Ackroyd, se da uno cuenta de que la psicología en ese aspecto va mucho en detrimento de lo que es la propia acción en sí, cosa que no sucederá en la novelística posterior, donde van a predominar mucho más los diálogos que las descripciones o que las narraciones. Fíjate qué cosa más curiosa, por ejemplo, cuando ella estuvo en Irak y en Nimrud descubriendo o excavando allí junto con su segundo marido, Max Mallowan, ello da lugar a escribir novelas como Muerte en el Nilo, Cita con la muerte o Asesinato en Mesopotamia e Intriga con Bagdad. Uno puede pensar a leer, si no la ha leído, que las descripciones de esos paisajes que también conocía Agatha Christie, pues son enormes, son muy detallistas, pero nada más lejos de la realidad. Las narraciones, ese tipo de narrativas, son absolutamente escuetas, brevísimas, precisamente porque ella pintaba personajes, la psicología. Tanto es así que esa fue una de las motivaciones que le llevó a escribir luego una serie de novelas rosas bajo un seudónimo, donde sí podía profundizar más en ese aspecto. En un aspecto que es la narrativa policíaca, que está mucho más adecuada a la acción, ¿no? A responder a esas 5 preguntas clásicas de quién, con qué, cuándo, dónde y por qué, pues no lo podía hacer. Entonces, en ese aspecto, Agatha Christie se notaba un pensamiento absolutamente científico, matemático, muy racional, lo tenía todo absolutamente escalonado. Si ella podía ver que este asesino tuvo oportunidad, pero también este podía haberlo tenido, ideaba un subterfugio para que el que ella había elegido en primer lugar lo hiciese, e inducía al lector a pensar que no era ese, sino el anterior. Con lo cual ahí hay un juego entre el gato y el ratón, entre la propia autora y el propio lector, que es quizá precisamente una de las grandes creaciones de Agatha Christie, es decir, cómo nos engañaba. Intentamos reconstruir un rompecabezas intentando nosotros engañar a la autora cuando es ella quien realmente nos engaña a nosotros como propios lectores de esa novela, porque recordemos que esto es un tete-a-tete entre el detective y el lector. El detective nunca debe saber más que el lector, ojo, tiene que ir descubriendo a la par que el lector toda esa serie de pistas que le van a inducir a pensar que determinado personaje es el que ha cometido o ha llevado a cabo el crimen. Pero al mismo tiempo, no que uno se adelante al otro. Precisamente por eso, al principio de todas las novelas de Agatha Christie hay una guía de personajes, un dramatis personae a la que muchas veces hemos de recurrir, porque los nombres son tan parecidos que, claro, el lector se confunde. Los esquemas de las De habitaciones. las habitaciones, por ejemplo, los planos del Orient Express, del Karnak en Muerte en el Nilo, por ejemplo, ¿no? De la mansión Styles, en el misterioso caso de Styles. Claro, son todas pistas que deja ella para que el lector pueda seguir elucubrando, pero además lo hace con mala leche, si me permite la expresión, porque es que además utiliza apellidos tan sumamente parecidos que eso le brinda a ella la oportunidad de rizar el rizo y de seguir engañándonos más. Con lo cual, claro, el detective ahí tiene que construir un puzzle, un rompecabezas absolutamente descomunal y muy divertido, ¿no? Precisamente en este tipo de puzzles luego se basaron pues, múltiples juegos de mesa, especialmente el conocido por todos como Cluedo, ¿no? Ahí radica precisamente una parte de ese esquema narrativo que construye Agatha Christie. Sí, me gusta destacar una cosa que también comentas en los libros, que el hecho de que sea tan verosímil hace que la segunda lectura de sus libros es como una reafirmación de que todo encaja. Por ejemplo, es realmente cierto que Agatha Christie ha inspirado muchísimas películas, muchísimas series de televisión que no tienen nada que ver con Agatha Christie, pero que ves que hay un tono detrás, pero que no son exactamente igual. O sea, yo hay muchas series que digo, ostras, me están engañando porque llevo una hora pensando quién es el asesino y al final es el asesino por una prueba que yo no la he visto. Claro. O sea, que digo, ostras, esto no me lo han dicho, ¿no? Y además me han engañado porque no está encima de la mesa, ¿no? Y no solamente me han engañado, sino que hay otras series tipo CSI y tal que no son verosímiles, ¿no? Yo conozco gente digamos, del sector forense que me dicen, ostras, es que una prueba de ADN te puede tardar 2 semanas, aquí lo tienen al cabo de media hora, ¿no? En cambio, ella sí que es verosímil y además te da las pistas, aunque te esté engañando, te está dando las pistas reales para que realmente tú seas capaz de llegar a la misma conclusión que el detective. Y entonces en las segundas lecturas son apasionantes porque vas diciendo, es verdad, es verdad, es verdad. E incluso hay algunos libros que al principio ya te da todas las pistas para saber quién es el asesino, pero tú en la primera lectura no te has dado cuenta.
Claro, efectivamente, precisamente ahí radica la grandeza de Agatha Christie, en sabernos engañar una y otra vez. Fíjate, yo, por ejemplo, habré leído 10 negritos, pues, no sé si me he leído 8 o 10 veces, pocas son. Ostras. Sí, porque además lo hemos puesto como lectura obligatoria en clase. Y además es que es tan apasionante cada vez que lo lees, porque ¿cómo es posible que una persona haga matar a 10 personas dentro de un recinto cerrado y una de ellas haya sido el asesino? Entonces te quedas un poco desconcertado. Igual que te quedas desconcertado el secreto del asesinato de Roger Ackroyd, que no lo voy a desvelar, pero que cambió por completo el panorama de la novela detectivesca, porque además fue una de las cosas que el club de Detection, al que pertenecía Agatha Christie, le echaron en cara, donde es que si lo digo voy a reventar Digamos que cambió el estilo de cómo narrar la de historia. cómo narrar la historia, efectivamente. Entonces Claro. es curiosísimo cómo a partir de ese momento la narrativa de Agatha Christie da un absoluto un vuelco y le empiezan a imitar muchísima gente, desde la neozelandesa Nagayo Marsh o su contemporánea Dorothy L. Sayers, ¿no? Porque tampoco debemos perder de vista cuáles son los antecedentes de la narrativa policíaca de Agatha Christie, que son dos fundamentalmente, Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle. Y Claro. luego, más o menos de pasada, Gastón Leroux con El misterio del cuarto amarillo y El perfume de la dama de negro. Son Claro. tres autores fundamentales en los cuya influencia se ve muchísimo en la narrativa de Christie, especialmente en el tema del espacio cerrado, de la habitación cerrada. Ahí tenemos, por Bueno, y ejemplo, el tema del compinche, ¿no? En el caso del claro, doctor Watson, claramente, ¿no? efectivamente, ahí tenemos, por ejemplo, a un Poirot, por ejemplo, poníamos por caso el asesinato de Roger Ackroyd, que aunque está narrado en primera persona por uno de los personajes, en otra novela de Agatha Christie, está narrada en primera persona por un amigo de Hércules Poirot, en este caso el superintendente Japp, ¿no? Con lo cual hace ahí un trasvase de Jack, de Watson, Inspector Jack, Conan Doyle, Agatha Christie, Sherlock Holmes, Poirot, etc. Hay unas líneas absolutamente paralelas que luego se desvirtúan, ¿no? Porque Sí, Poirot y Holmes no tienen nada que ver, ¿no? Que tengan sí. rasgos comunes, ¿no? Pero sí se dejan Claro, sí, sí, el entender rasgo común es la capacidad deductiva, pero nada más. nada más, poco más. Además, la capacidad de deducción que tienen los dos es totalmente diferente, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, sí, el origen, Poirot el es origen y la forma es diferente. totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica también otro de los pilares básicos de la narrativa de Agatha Christie, ¿no? De esa vuelta de tuerca que supo dar a la narrativa policíaca de su época. Y además, hablaba antes de CSI, y a mí me gusta mucho, antes de CSI, comparar la novelística o la trayectoria de Agatha Christie con dos series americanas, una de los 70 y otra de los 80, que beben mucho de su influencia. Una es, evidentemente, Colombo, y otra es Se ha escrito un crimen, ¿no? Con Jessica Fletcher. En el caso de Colombo, el espectador ve cómo el propio criminal comete, perdón por la redundancia, el crimen, el asesinato, ¿no? Entonces luego al propio inspector Colombo es al que le cabe la capacidad de empezar a unir esas pistas que nosotros como espectadores creemos que le va a ser muy complicado y que al final llega a ella. En el caso de Jessica Fletcher con Angela Laborie, es prácticamente un trasvase de la Sí, propia Agatha Christie, ¿no? Porque igual que nosotros como espectadores acompañamos a Jessica Fletcher uniendo pistas en función de los diálogos y de lo sucedido a intentar cazar al espectador. Pero voy más allá, Jordi. Resulta que los autores de ambos personajes, tanto de Colombo como de Jessica Fletcher, que eran William Link y Richard Levinson, se conocieron en la universidad y habían leído muchísimo a Agatha Christie, con lo cual la influencia de ambos se deja notar. Y se deja notar concretamente en el personaje de Jessica Fletcher, donde la comparación con Miss Marple es absolutamente evidente. total, Luego, sí. aparte, más allá, Jessica Fletcher es una viuda que además escribe novelas policíacas, como por la propia Agatha Christie, etcétera, ¿no? Incluso otro paso más allá. Hay episodios incluso que son plagios, entre comillas, de algunos cuentos de Agatha Christie. Te voy Sí. a poner uno de la primera temporada de Se ha escrito un crimen, titulado La muerte viaja en autobús, que es prácticamente semejante a un cuento protagonizado por Parker Pyne, otro de los detectives creados por Agatha Christie, donde camino del desierto, en un autobús destartalado, se comete un crimen. Con lo cual es evidente la influencia que tuvo esta autora en guionistas norteamericanos y luego, por supuesto, en el ámbito cinematográfico, ¿no? Sí, sí, Donde sí, ese sí. espacio cerrado, ese whodunit, ¿no? Tan famoso de la narrativa anglosajona, se perpetúa, se ve evidentemente por doquier, ¿no?
Sí, bueno, es una influencia continua en todo. No fue la primera, por ejemplo, en hacer el tema de las conclusiones en una sala cerrada Claro, con todos los sospechosos, pero sí que es la que dio más popularidad y lo desarrolló más. Y claro, ahora efectivamente. todo nos suena y perdemos muchas veces las referencias, ¿no? Que esto pasa un poco con la película justamente que se ha estrenado este año de Muerte en el Nilo, en que hay algunas cosas que son variaciones del original y esto, la gente que no haya leído el libro y tal, pues se piensa que esto es digamos, Es el así. original, ¿no? Sí. Bueno, yo particularmente, adaptar a Agatha Christie, la verdad, cinematográficamente hablando, son, vamos, son carne de cañón, son adaptaciones, las pocas buenas que se han hecho son absolutamente maravillosas. Sí, Y te cito dos: El asesinato en el Orient Express del 74 sí. De Sidney Lumet, que es absolutamente maravillosa, y de hecho fue una de las películas que a ella más le gustó, y la adaptación de John Guillermin del 78 de Muerte en el Nilo, Sí. que son también absolutamente maravillosas. Y por supuesto su película favorita, Testigo de Cargo, que es una auténtica gozada, la mires por donde la mires. El Bueno, pro... ella muere en los 80, ¿no? No, murió Ah, en el 76. en En el el 76. 76. Lo que te iba a Sí, decir que te quería decir que es una de las noticias, no es la primera, pero de las primeras noticias globales. Pero yo me acuerdo, yo tenía 9 años y me acuerdo perfectamente. O sea, me acuerdo perfectamente del día que todos veíamos el telediario en aquella época, solo había uno en sí. España. Y me acuerdo perfectamente de la noticia que se había muerto y yo no la había leído y tal, pero que me quedé, ostras, esto debe ser algo importante, ¿no? Es decir, que fue una noticia global, ¿no? Totalmente, sí. El fallecimiento de Agatha Christie yo creo que marcó un antes y un después, en el mundo editorial sobre todo, ¿eh? Porque claro, el hecho de que Ed Woodcock, que era su representante, se viese sin libros de Agatha Christie, la editorial empezó a meterle presión, a darle vuelta a la cabeza para ver qué hacemos. Entonces se le ocurrió la idea de editar unas obras completas que se han seguido reeditando con múltiples portadas, múltiples ediciones, etcétera, ¿no? Con lo cual es una de las autoras más vendidas del mundo, con más de 4.000 millones de ejemplares vendidos. Está en segundo lugar ya por encima de Shakespeare, solamente le gana la Biblia, con lo cual es absolutamente descomunal. Pero nos da cumplida cuenta precisamente del alcance al que llega la cultura popular, esa cultura popular tan denostada, porque es cierto que Agatha Christie no tenía una prosa, bueno, demasiado literaria, demasiado excelsa, ¿no? Como han podido tener otros autores londinenses como Conan Doyle, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero por supuesto es indudable que la narrativa de Agatha Christie es consumida de una forma ávida, voraz, por el lector de todo el mundo, desde políticos a catedráticos, a profesores, alumnos, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí radica parte de su grandeza, ¿no? Porque son novelas del tirón que te sirven para evadirte completamente de la realidad, se leen muy facilitamente en un par de horas, 2, 3 horas, las puedes llevar en el bolsillo, en el avión, en el autobús, Bueno, etcétera, es lo con que te lo iba a cual decir también, que ella promovió también las ediciones de bolsillo la y eso da literatura de aún más, bolsillo. más divulgación de su propia obra. Claro, efectivamente, durante esa carestía de papeles que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, pues se deja notar en todas las publicaciones, ¿no? En España incluso, ¿no? Con la propia Editorial Morino, que fue pionera en nuestro país en lanzar esas novelitas de un papelito un poco más grueso, con llamativas portadas muy pulp, ¿no? Donde veíamos a la chica despampanante empuñando el arma, o esas portadas a las que antes aludíamos, ¿no? De Tom Adams, con lo cual, entre el reducido precio, el poco papel que se utilizaba para imprimir las mismas y la capacidad que tenía de venta, que podías llevarla además en cualquier sitio, a cualquier hora, o donde quiera que estuviese, pues fue un auténtico filón, ¿no? El hecho de esta narrativa popular. Recordemos también aquí en España, ¿no? Aquellas novelitas de Marcial La Fuente Estefanía, las novelas de terror, ¿no? De Barbera, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esa literatura popular a mí me parece que es un fenómeno digno de estudio. Afortunadamente hoy en día hay muchos más estudios sobre el tema, pero que no puede denostarse porque forma parte de la idiosincrasia de nuestra cultura, ¿no? Tanto en España como foránea. Entonces, es una cosa que está ahí y a mí es una de las prerrogativas que me ayudó a meterme en el universo de Agatha Christie, porque yo en el aspecto investigador soy un poco Quijote. Me gusta investigar aquello que nadie quiere, aquello que la gente denosta, aquello que no le gusta. Mi tesis doctoral sobre la historia del teatro frívolo español era algo que en la universidad estaba absolutamente denostado, una universidad como la de Granada, donde si no estudia a Lope o no estudia a García Lorca, te vas más allá. Pues aquí llega este señor que hace la primera tesis doctoral sobre un teatro musical,
donde salían chicas ligeritas de ropa y tal, y entonces, claro, a mí me ha reparado pues, muchísima alegría, ¿no? Y son cosas que hay que hacer. La cultura Sí. popular hay que investigarla, no podemos obviarla, forma parte de, de nuestra propia evolución, de la propia sociedad en sí, marca tendencias, Bueno, de marca hecho, pautas. la autora tiene numerosos libros, biografías, documentales, pero en lengua castellana prácticamente nada. Incluso su propia autobiografía es muy difícil de conseguir. Solo hay una primera edición y no hay nada más. Es muy difícil de conseguir, a pesar de que sus obras sí que están continuamente reeditándose. La propia autobiografía de Agatha Christie no es fácil de conseguir en lengua castellana. Que En va este caso, para nada. digamos, tus dos libros son inéditos en España. Claro, es que precisamente la carencia de bibliografía respecto a Agatha Christie en un idioma tan universal, ¿no? Y tan expandido como el español, llama mucho y poderosamente la atención. Como una autora que ha sido capaz de vender más de 4.000 millones de libros en todo el mundo, ¿cómo es posible que no se hagan más estudios respecto a su obra? Ya no solamente estudios de divulgación, como estos dos que he tenido la fortuna de que me publique Diablo, sino más estudios referentes a otra parte de su obra literaria que no es la narrativa, que es la que popularmente conoce todo el mundo. Agatha Christie tiene un teatro absolutamente maravilloso y digno de estudio. Tiene también una poesía que jamás se ha editado en nuestro país. Sí. Tiene una narrativa rosa que se editó solamente en los años 70. Tiene un libro infantil, bueno, semi-infantil adolescente, porque algunos cuentos que emplea en el libro Estrella sobre Belén son bastante para adultos. Pero bueno, de las que se ha hecho solamente una edición en la editorial Confluencia. Entonces, ¿cómo es posible que nos hagan más estudios, se publique más la obra literaria de Agatha Christie? ¿Por qué vendiendo tanto? Pues yo lo tengo muy claro por dos razones. Porque o no hay gente interesada, o la editorial evidentemente lo que buscan es atraer el mayor público posible y eso lo trae su narrativa, evidentemente, ¿no? No lo No, atrae su poesía o no lo atrae su teatro. Porque esa es otra. En España, España no es un país donde se lea teatro, como si lo es Francia, Italia o Reino Unido. En España se ve o se acude al teatro, pero muy pocos lectores españoles leen teatro. Y sí, el teatro es otro género que hay que leer. ¿De sí. acuerdo? Ahora, por ejemplo, en los años finales, mediados de los años 70, finales de los 70, la editorial Carrollo editó en distintos volúmenes las obras completas de Agatha Christie y tuvimos la fortuna de que en España saliese un volumen, si mal no recuerdo, con 6 o 7 obras de teatro que jamás, a excepción de La Ratonera, se han vuelto a reeditar. Y La Ratonera se ha vuelto a editar porque, bueno, afortunadamente, gracias a las políticas educativas, pues se ha puesto como un libro casi de lectura obligada en la enseñanza secundaria. Tenemos distintas ediciones en Planeta, en Vicen Vives, con sus correspondientes unidades didácticas para trabajar a la autora, para trabajar el ambiente, los personajes, el género, con lo cual a los docentes nos permite acercar a nuestros alumnos tanto en el ámbito de secundaria como en la enseñanza superior, pues bueno, a una autora que está fuera totalmente de los planes de estudio. No sé en los estudios de traducción o filología inglesa si llegará a darse la narrativa contemporánea del siglo XX. Me imagino que es muy de pasada, ¿no? Porque somos nosotros y a veces en la narrativa del siglo XX no podemos dar todo como deberíamos darlo, Ya, ¿no? ya. Pero una autora como Agatha Christie, o dentro incluso de la asignatura Literatura Universal. Yo doy este año una asignatura a adultos de Literatura Universal, y porque a mí me gusta y explico a Agatha Christie, ¿no? Lo mismo que explico el de Camerón o explico, ¿qué te digo yo? A Madame Bovary o Ana Karenina. Entonces creo que Agatha Christie se merece un lugar en la historia de la literatura, no solamente universal, sino española concretamente. Sí, sí, sí. Hay una cosa curiosa de que propongas la lectura a los alumnos de La Ratonera y es que no pueden ver la película. Claro, no, no, es que fíjate, es que película de la ratonera no hay, Jordi. Es que no hay. Película no hay, no hay. Sí hay algunas grabaciones en No lo digo YouTube. porque con mi hijo muchas veces pasa, cuando le dicen que se lea un libro, me pregunta, ¿de este libro hay Hay película? película, no. Pues La Ratonera, pues no. No, Explica un película poco no hay. la historia de La Ratonera, que es muy interesante. Sí, mira, el tema de la ratonera es muy sencillo. Coincidiendo con el cumpleaños de la reina madre, de la madre de Isabel II, pues bueno, pues la BBC iba a programar un programa especial radiofónico y pidió a distintos autores pues distintas obritas. Una de ellas fue evidentemente Agatha Christie, porque la reina madre era una contumaz devoradora de su narrativa. Y entonces Agatha Christie escribió un relatito corto denominado Tres ratones ciegos, inspirado en un suceso real que había acaecido en el Londres unos años antes. Ese suceso real nos transportaba hasta una granja
donde un matrimonio había adoptado a dos niños huérfanos de padre y madre, a los que acogió bajo su seno este matrimonio de granjeros. Con tan mala fortuna que empezaron a pegarles, a darles palizas, a abusar de ellos, hasta el punto de acabar con la vida de uno y al otro dejarlo malherido. Evidentemente fueron encerrados, tuvieron su castigo. Hoy en día uno de ellos vive y recuerda que cuando acudió a ver La Ratonera y se enteró de que estaba inspirada en aquel desgraciado suceso, se echó a llorar y salió del teatro absolutamente devastado, ¿no? Porque no había podido olvidar aquel suceso. Pues bien, cuando en el año 52 Hugh Macy, que era también representante de Agatha Christie en esa época, le pide que adapte un relato, ella utiliza utiliza 3 ratones ciegos, lo agranda y lo amolda al ámbito dramático, al ámbito teatral. Lo amplía, evidentemente, circunscribe la obra en un terreno concreto, determinado, con un solo decorado, no hay más cambios, con varios personajes que entran y salen, hay un movimiento de puertas muy importante. Y entonces, en el año 52, se inaugura la primera representación de La Ratonera en el Embassy Theatre del West End londinense. A partir de ahí, el éxito fue absolutamente descomunal, hasta tal punto de que sus representaciones llegan al día de hoy. Únicamente se ha cerrado la representación, han parado la representación a causa de la COVID-19, pero tiene más de 30.000 representaciones, una representación a diario desde el año 52. Tiene muchos remoles, ¿eh? Hay que ser muy inteligente y muy valiente. Y te contaba antes que no hay película de La Ratonera porque en su testamento Agatha Christie, que dejó los derechos a su nieto Matthew Pritchard, dijo que hasta 8 años después de que cesasen las representaciones en el West End londinense, no podían venderse los derechos para realizarse una película. Sí hay múltiples adaptaciones que los alumnos o la gente interesada puede ver por compañías amateur, sobre todo en YouTube, ¿no? E incluso en la teatroteca del IDAIN, del Ministerio de Educación, sí existen algunas versiones como las llevadas a cabo, bueno, pues distintas compañías profesionales en teatros como el Muñoz Seca, perdón, o el Reina Victoria de Madrid, ¿no? Por gente tan eficaz y tan solvente como Ricard Reguant, un gran conocedor de la obra Sí, pero teatral son grabaciones de la obra de teatro. de la obra de teatro, ¿no? Entonces Ah, uno si quiere acercarse a ella, pues se mete, se da de alta en la teatroteca y bueno, y puede ver a actores como Lara de Bildos, ¿no? O viendo precisamente esa obra de teatro si no quiere leerla antes, cosa que a mí no me gustaría porque lo suyo siempre es leer el libro y luego ver la película o la obra de teatro, ¿no? sí, 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 sí. Evidentemente. Me ha gustado que explicases que no leemos, no leemos teatro, es verdad, ¿eh? Sí, en España no se lee teatro. Se vende, paradójicamente sí se venden muchas publicaciones, pero no se lee teatro. Y es una auténtica pena, porque es que, a no ser las lecturas obligatorias que nos imponen desde la enseñanza medias, tipo La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo, o Historia de una escalera de Buero Vallejo, el resto, por desgracia, no se lee. Se tiene absolutamente olvidado y me parece que el teatro es tan fundamental. Sí. Lo pongo al mismo nivel, evidentemente, que la poesía o que la narrativa. Son 3 géneros que hay que cultivar al alumno, porque a nosotros como docentes, si no le inculcamos a los alumnos que lean clásicos, desgraciadamente en su vida diaria, como no te guste mucho la lectura o tengas gente en casa que te inculque a Sí. hacerlo, no Bueno, lo también vas a hacer. tienes que, si tienes que desarrollar más la elipsis, si tienes que tener Sí, más habilidad y sí, bueno, al final es como todo, como el cómic, la poesía, es decir, si no tienes efectivamente. esta habilidad desarrollada, es muy complicado porque Es te muy cuesta una complicado. barbaridad, Sí, seguir esa lectura, ¿no? sí. De hecho, tú explicas muy bien que Agatha Christie no fue a la escuela y que aprendió en casa a leer por ella misma y por la familia. Y que fue gracias a la gran biblioteca que tenía su padre que pudo leer, ¿no? Y que el hecho de que, como decías también, que se crió un poco sola porque era la tercera de 4 hermanos, eran 3 hermanas y un hermano pequeño, pero las 2 hermanas mayores eran más mayores que ella, pues que un poco vivía en una casa muy grande, en un pueblo con pocos niños y al final una gran parte de su imaginación se desarrolla leyendo precisamente, ¿no? Claro, efectivamente, el hecho de criarse en una sociedad
tan pacata a veces, ¿no? Como la británica, que tenía unos parámetros muy bien definidos, más y menos una clase social alta como era ella, donde las señoritas hasta la edad de 8 años no podían leer porque según esos parámetros sociales, bueno, hacían volar la imaginación, cosa que no se podía hacer. Pues claro, eso Agatha Christie, evidentemente en una sociedad, en una familia rodeada de libros, con una madre intelectual, con una hermana que comenzaba a hacer sus primeros pinitos, eso Agatha Christie no podía ser real, no podía ser cierto. Entonces, claro, en lecturas de Verne a Twain, por supuesto Dickens, Conan Doyle, desde luego, Poe, Gaston Leroux, los clásicos franceses, rusos, y una de sus favoritas, como era Lusamy Alcott, ¿no? La autora de Mujercitas. Todo eso evidentemente empezaron a fraguar en Agatha Christie un universo que se nota evidentemente en su narrativa, ¿no? O sea, que es fundamental. Las lecturas que Agatha Christie tiene desde su infancia la van a marcar el resto de por vida, igual que a cualquier ser humano, ¿no? Esas Claro. lecturas incipientes de cómics, de novelas de aventuras con las que nos iniciamos todos, de clásicos de la literatura infantil y juvenil. Recordemos a Mark Twain con Tom Sawyer, ¿no? Ese Yankee, la corte del rey Arturo, La flecha negra, etcétera, que todos hemos leído, pues han marcado, ¿no? Bueno, Nuestra sí, visión sí, y de la las revistas literatura, de pulpa de los por años, ejemplo. sí, sí, de los principios, y Claro, son las revistas fundamentales, sí, sí, las revistas de Penique, ¿no? por ejemplo. Sí, 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 está claro, Claro, ¿no? Y además las influencias al final, hay una influencia que me ha gustado muchísimo, que no la conocía en tu libro, que es sí. la pregunta que tú pones encima de la mesa, que al final resulta ser una especie de broma, pero que es muy interesante, de si ella había inventado el personaje de James Bond. Sí, evidentemente. James Bond, además, que bueno, en realidad 25 años antes que Casino Royale. efectivamente, que Ian Fleming lo utilizase, ¿no? Como personaje de Casino Royale. Bueno, eso fue, yo creo que simplemente producto de la casualidad, ¿no? Sí, la Fue casualidad de inspirarse en la misma persona. efectivamente, ahí he querido jugar un poquito e engañar a los lectores, ¿no? He sido un poco amarillista, entre comillas, Sí. pero claro, me gustaba porque esa pregunta retórica de ¿fue Agatha Christie la creadora de James Bond? Podía inducir al lector a decir, jolines, ¿de verdad que fue la creadora, no? Este señor que era ornitólogo y que luego, bueno, se basó Ian Fleming, al que conoció para crear su célebre personaje. Aunque Agatha Christie solamente lo utiliza en un relato corto, nada más, ¿no? Y además con un personaje que tampoco tiene demasiada importancia en su narrativa. Pero sí me parecía algo curioso e interesante que mostrara a los lectores que seguramente no lo sabían, ¿no? Bueno, hay que decir que este señor James Bond era un ornitólogo muy conocido, con libros muy Efectivamente, populares, y que sí. seguramente pues esta afición por la naturaleza de Agatha Christie, pues también, evidentemente también conocería de la existencia de este señor, y le gustaría también la sonoridad del nombre. Claro, además, fíjate también que Miss Marple es un amante terrible de los pájaros. De hecho, en algunas Claro. descripciones aparece con sus prismáticos observando las aves, con lo cual seguramente Agatha Christie pudo leer algún libro de James Bond, ¿no? Como ornitólogo. Entonces, pues Sí, 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 sí. seguramente Bueno, es un lo utilizó. recurso, sí, sí, un recurso utilizado en muchos libros para Claro, tener alguna pista. Sí, claro. sí, es verdad. Es curioso. También decíamos que no tenía estudios de ningún tipo, pero hay una gran componente psicológica en el desarrollo de los personajes, pero quería centrarme sobre todo en tu libro de los crímenes de Agatha Christie, el dilema moral que supone el libro del asesinato en Orient Express, ¿no? Es decir, que aparte de todo, de la novedad que supone el desarrollo también y la conclusión de la historia, cómo plantea un dilema moral al lector, ¿no? El asesinato de una persona tan desagradable como el asesino confeso, ¿no? Claro, Que había participado, digamos, en un hecho real, ¿no? Que también escribes muy bien. Que, por cierto, tú en tu libro dices que ella se había documentado en los archivos del FBI. del ¿Eh? FBI, efectivamente. Bueno, las noticias de la época del asesinato del bebé de Lindenberg era algo que copó portadas durante, desgraciadamente, todos los meses que sucedió ese triste suceso, ese secuestro de la sociedad americana, una sociedad, bueno, que ya sabemos cómo es, ¿no? Con sus pros y con sus contras, pues tambaleó los cimientos de esos estamentos sociales. Y Agatha Christie, que bueno, que era una contumaz y voraz devoradora de la prensa diaria, pues evidentemente estaba absolutamente conmocionada, ¿no? Como buena parte de la sociedad, incluso española, porque
hay referencias a ese secuestro en el ABC, en La Vanguardia, por claro, ejemplo, en el claro. Alcázar, en distintos medios de comunicación No, de la quizás, época. sí, sí, quizás es uno de los primeros héroes reales de la historia, ¿no? Sí, sí, Lindbergh además en su travesía del Atlántico fue además, ves tú, fue un auténtico héroe, ¿no? En Estados Unidos. De hecho hay un museo todavía que lo recuerda. Sin embargo, ese suceso del secuestro y posterior fallecimiento de su hijo sí mermó mucho la autoridad moral del propio Lindbergh, ¿no? Porque luego se mostró afín al régimen nazi, Sí. con lo cual, claro, Sí, colaboró en cierta medida con los sí, nazis, con lo cual la sí, sociedad, perdón, la sociedad estadounidense sí que intentó guardar un poquito las distancias, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Agatha Christie plantee un dilema moral en Asesinato en el Orient Express es exactamente el mismo que plantea en La Ratonera. Un señor que supuestamente es descendiente de aquellos que mataron a su hermano, ¿qué hace? ¿Se venga de ellos? ¿No se venga? Claro, a mí, yo como lector, cuando me introduzco en eso y conozco realmente lo que ha sucedido, evidentemente yo quiero empuñar ese alma. claro, Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque mis creencias me impiden también matar. claro, Recordemos que Agatha Christie también era una ferviente católica, claro. ¿de acuerdo? Entonces ese dilema moral que tú muy bien que ponías en la balanza, ¿qué se hace? Es además un dilema moral, fíjate que es de las pocas adaptaciones cinematográficas en los que se ha reflejado y es en la televisiva de la ITV, donde David Suchet encarna a Poirot. Hay una escena maravillosa donde él se niega a ocultar que el resto de gente que están en el vagón de Calais ha matado a Samuel Ratchet. Entonces dice que no, que los va a denunciar porque un crimen no puede quedar impune ante la Sí, sí, sí. sociedad. Nadie es quien para matar Sí, a sí, nadie, sí, sí, solo el sí. sumo hacedor. Pero luego recula y dice no, no lo voy a hacer. Da otra versión. Con lo cual el espectador o el lector se plantea, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría realmente? ¿Qué es lo que haría? Y a mí me gusta mucho precisamente cuando he elaborado el libro este de los crímenes de Agatha Christie, ver cómo en los múltiples crímenes que ella plantea, hasta dónde era capaz de plantear ese dilema moral, porque hay algunos asesinos que son realmente detestables, no solamente por matar a criaturas, sino incluso por haberlas emparedado en una pared y luego realizar una vida normal y corriente como ocurre en el cuadro, ¿no? Sí, Donde los protagonistas son Tommy Tapes Beresford, pero que realmente te sobrecoge, te acongoja ese asesinato tan vil de emparedar a alguien en una pared y seguir haciendo la vida diaria, ¿no? Con lo cual, realmente ese dilema moral, hoy en pleno siglo XXI, no sé hasta qué punto, ¿no? Nos perturbaría incluso a nosotros mismos como lectores, si seríamos capaces o no de llevarlo a sí, cabo. sí, sí. Bueno, decíamos que hace un momento que justo ella, al ser contemporánea, pues escribe justo en paralelo a la creación de la medicina forense, pero también todo lo que es el análisis psicológico de los asesinos también es muy posterior, es de los años 60 prácticamente, 60, 70, con lo cual en muchos sentidos ella también se ha anticipado y de hecho tú explicas al final de tu libro que hay asesinos reales que se han inspirado en libros de ella, ¿no? Y no Y solamente porque tengan, a veces vemos noticias y dice, es que este tenía un libro en su casa. No, no, es que, es que lo que ha hecho lo ha sacado del libro, que no es lo mismo, efectivamente, no es lo efectivamente. Además mismo. que, por ejemplo, recuerdo ahora mismo el caso de Oliver Green, que era el conocido como el asesino o el envenenador de la taza de té, donde utilizaba sustancias químicas para envenenar a la gente, bueno, que él consideraba que no tenían que vivir, que no tenían que estar ahí. Y luego lo curioso del tema es que tenía un libro del misterio de Pale Horse de Agatha Christie con pasajes donde ella describe perfectamente Subrayado. subrayados, claro, de las circunstancias que utiliza el talio, que es el veneno, Sí. o el talio esto que era veneno para ratas, ¿no? Entonces ellos lo utilizaban. O George Trepal, el asesino de la Coca-Cola, cómo envenenó a toda una familia entera por los ruidos que hacían Porque simplemente. eran los vecinos. Eran Sí, los sí. vecinos, claro, entonces te quedas, pero bueno, la gente es curiosísimo, pero tristemente real. O aquella asesina siria que engatusaba a las señoras mayores y las mataba. Y luego se demostró que tenía toda una colección de libros de Agatha Christie en su casa. Es terrible, realmente lo piensa uno y es terrible, porque tener esos pasajes subrayados, hasta qué punto Agatha Christie era consciente de la veracidad de las descripciones que utilizaba, sobre todo de la descripción del uso de los venenos, de las sustancias tóxicas que utilizaba, ¿no? Para llevar a cabo sus crímenes, con lo cual, de hecho, hay un libro precioso de un profesor de la Universidad
de Valladolid, que ha estudiado precisamente el papel de los venenos en la narrativa policíaca y llegaba a esa misma conclusión. Es terrible que un autor de novela policíaca sea tan sumamente descriptivo a la hora de utilizar determinadas sustancias, porque siempre hay cabecitas locas, ¿eh?, que lo van a utilizar como base de sus ejecuciones. Bueno, Con lo eso al cual final, realmente sí. ahí No, entra en juego la moral y la ética de cada persona, sí, ¿no? pasa que con esa conclusión no haríamos nunca nada. No, Al final, está claro. esto es muy complicado, sí. Sí, Porque realmente es un placer haberte leído los dos libros. El primero, del universo de Agatha Christie, una descripción más detallada y pormenorizada de las obras, de todas las obras, porque además eres muy exhaustivo. Y este segundo, comentar algunas novelas con una pequeña sinopsis y cómo tenía un cierto paralelismo o inspiración o relación con casos reales, ¿no? Y me parece muy interesante la charla para que sirva de recomendación estas lecturas, ¿no? Y para ir acabando esta presentación virtual, te quería preguntar sobre la relación con España, ¿no? Y descubrir en tu libro, porque realmente no era consciente, no sé si lo había leído como noticia, pero no era consciente de la relación con la Camboria, la cantante gitana o la cantadora gitana y bailarina, que tuvo una relación personal con Agatha Christie muy intensa, a pesar de que no hablaba inglés y Agatha Christie no hablaba castellano, pero que como fueron muy amigas con una traductora, pero decir que muchas veces no necesitaban hablar para estar juntas, y que tú explicas en tu libro que Agatha Christie le hizo un relato del que nunca se ha sabido nada. sí, efectivamente. Vamos a ver, Jordi. La relación de Agatha Christie con España es intensa, pero no extensa. Me explico. La primera relación que tiene fue estando casada con con su marido, con el coronel Archibald Christie, que tenía relaciones comerciales con distintos agentes de bolsa en el Madrid de los años 20. Ella vino en alguna ocasión, se desconoce las veces que vino, pero sí hay conocimiento por la prensa, sobre todo a mediados de los años 60, que hizo un tour en España por Andalucía, Sevilla, Málaga y Granada incluso. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, he tenido en mi mano el libro de firmas de la Alhambra y allí no ha firmado, con lo cual me imagino que sería un viaje de incógnito porque allá la prensa era algo que detestaba. Otra noticia que tenemos acerca de la estancia de Agatha Christie en España fue cuando, tras perder o tras divorciarse de su marido, pues viene a las Islas Canarias y permanece allí una temporada que le dio pie a terminar su novela El misterio del tren azul, una novela además de la que siempre renegó por las circunstancias tristes, ¿no?, de la pérdida de su marido en su divorcio. Y luego también dos relatitos cortos inspirados también en ese ambiente de las islas. Y a finales de los años 60, en De una las visita, islas en Mallorca también, ¿no? en Mallorca también estuvo, efectivamente, sí, Uh -huh. pero sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife. Fue las dos Sí. islas fundamentales que visitó con mayor asiduidad, el puerto de la Cruz y Canarias. Bueno, a finales de los años 60 vino también con su marido, con Max Mallowan, a hacer una visita turística. Intentó pasar desapercibida, pero en el aeropuerto, creo, si mal no recuerdo, no sé si era en el Prat, que la cazó un periodista que estaba por allí. Entonces, bueno, la atosigó a preguntas y empezó a arremeter contra ella. El periodista la siguió hasta Madrid, la siguió hasta el hotel, incluso la sacó cambiándose el camisón, algo que ella, bueno, echó sapo y culebra, como vulgarmente se dice, por la boca. Claro, cuando ella se fue, al día siguiente aparecía en prensa el titular: Agatha Christie va a ambientar en España su próxima novela policíaca, algo totalmente erróneo, porque ella había venido simplemente de visita. Y una de las citas clásicas de Agatha Christie es que nunca ambientaba en un sitio al que iba de turismo una novela, no así de trabajo. Algo que a mí me parece una tontería, porque también fue de turismo a Irak y a Constantinopla y ambientó Asesinato en el Orient Express, Sí. o a Nimrud y ambientó Cita con la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, conoció estando en Londres precisamente a Carmen Salazar, popularmente conocida la Camboria, que entonces estaba casada con Lauren Postigo. Ella estaba actuando en un colmado de Londres, perdón, Agatha Christie, le gustaba mucho la cultura española, acudió a presenciarla, se quedó prendada de su arte y le prometió que en su próxima visita a España iba a traerle un pequeño espectáculo, una pequeña obrita dedicada a ella. Pues bien, esa obra, denominada Flamenco, al parecer, según he podido yo localizar en una hemeroteca de Alicante, se representó en esa localidad levantina, pero no tengo conocimiento ni de cómo era el texto, ni si el texto existe realmente o no, porque cuando muere la Camboria y la nueva mujer de Lauren Postigo
no sé si sería ella la albacea testamentaria de toda la marabunta de cartas que se remitieron, tanto Carmen Salazar como la propia Agatha Christie, no sé realmente dónde ha ido a parar tanto esas cartas como esa obra de teatro desconocida, que además, perdón, ni siquiera su propia familia tenía conocimiento de ello. Yo sé lo que estuve en contacto con la secretaria de Matthew Pritchard, le sorprendió muchísimo, se alegraron, me dijeron que cualquier tipo de noticia o que le hiciese llegar el texto si lo podía conseguir, pero a fecha de hoy, después de 2 años de tener el libro escrito, no he podido localizar a las familiares de la Camboria, con lo cual, si a través de esta Digamos, presentación. hay un conflicto entre los herederos de Lauren Postigo Claro, claro, según tengo y la entendido, hay un exmujer de pequeño, Lauren Postigo, ¿no? claro, ahí hay un pequeño conflicto, pero yo no me he querido meter porque, en fin, tampoco, como no los conozco ni he podido localizarlos, no sé a ciencia cierta hasta qué punto son accesibles. Con lo cual, sí, mira, O la sensación de que tienen un tesoro y no lo saben, o que no a lo lo mejor... saben, o eso, efectivamente, lo mismo incluso lo vemos mal vendido en alguna librería o Sí, en todo colección, por internet, no lo sabemos. Ojalá pueda yo sí, sí, localizar. o Y que si ellos esta mismos no, presentación. sí, sí, lo hayan destruido sin saber el valor que tenían. Claro, también, ¿no? También eso sería muy preocupante, pero de todas formas, si esta presentación nos sirve, oye, de llamada para que los familiares de Lauren Sí, Postigo, oye, hacemos también una llamada para que se pongan en contacto con Diablo o conmigo y nos lo hagan llegar, porque para mí sería un placer como investigador estudiar a fondo ese texto teatral. Texto teatral donde, al parecer, según noticias de ABC, Carmen Salazar hacía de una bailarina ciega. Es el único dato que yo tengo como referencia al respecto, con lo cual me llama muchísimo la atención, ¿no? Que Agatha Christie escribiera una pequeña obrita teatral titulada Flamenco para esta señora, para Carmen Salazar. Desgraciadamente Carmen falleció y me imagino que no sé si tendría descendiente o no, porque yo no he podido localizarlo siquiera. ya. Pero bueno, Bueno, en cualquier caso tenemos que este final de tu libro que planteas que puede haber alguna obra que todavía por encontrar de Agatha Christie, pero que curiosamente se confirma que una de ellas al menos podría tener relación con España y me con parece España, muy, muy interesante. Oye, pues efectivamente. ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer leerte y ha sido un placer escucharte. Es una gran apuesta por parte de Diabolo de esta colección de cultura popular, como bien decías al principio. Y a veces discutimos cómo, por ejemplo, en tu caso, un doctor en filología por la Universidad de Granada que acabe haciendo este tipo de libros, o en mi caso también, doctor ingeniero industrial hablando de robots en el cine, pues yo creo que nuestra contribución es fundamental para la divulgación de la ciencia, de la investigación y de la divulgación popular. Yo creo que este trabajo, y en tu caso este trabajo de investigación, yo creo que es fundamental y que tenga esta forma o este estilo divulgativo que llegue, digamos, a un público generalista y señal que tiene éxito porque al final nos edita una editorial, nos edita Lorenzo Pascual, que es un editor y no es una ONG ni es el Estado, sino que es una empresa privada que publica si tiene interés y en este caso la evidencia es de que realmente estamos trabajando e investigando en temas inéditos muchas veces en cultura española, castellana y que tienen muy poca difusión en nuestra literatura, ¿no? Por eso yo te agradezco todo este esfuerzo. A veces es, un, es muy poco agradecido este trabajo de investigación, ¿no? Hace un momento yo te explicaba, en mi caso en el libro de Robots en el cine estuve 10 años investigando y al final te preguntan que cuál es tu robot favorito, ¿no? Pues yo Tristemente, creo, es yo cierto. creo que es muy poco agradecido y si tengo esta oportunidad de decirte que muchas gracias por el trabajo de investigación, tanto esfuerzo que tienes que dedicar y tan poca recompensa muchas veces que al final se traduce en la satisfacción de haber publicado tu obra, ¿no? En tu caso, en Diablo tienes 4 libros, pero tienes más libros publicados de investigación sobre biografías, sobre obras especialmente dedicadas al teatro de humor contemporáneo y al teatro frívolo que decías hace un momento, al que habías dedicado la tesis. Yo invito a los que nos estén escuchando a que te busquen en las referencias en Google de toda una obra muy, muy interesante a seguir, ¿no? Como una especie de relator de la cultura popular de la historia de España. No sé si tienes algún último comentario que quieras hacer. Sí, me gustaría comentar una cosita, Jordi. Agradecer públicamente la labor, la encomiable labor que Lorenzo Pascual, al frente de Diablo Ediciones, nos presta a todo aquello que, como tú muy bien has dicho, escribimos por amor al arte, no porque queremos ver nuestra obra publicada, y que esos temas
menospreciados de la cultura popular no se pierdan, porque forman parte de la historia, no solamente de nuestro país, sino de nuestra propia intrahistoria personal. Y una editorial como Diabolo, con la sensibilidad que posee, ha sido la única, la pionera, que se ha atrevido en publicarme estos dos primeros libros de Agatha Christie, que yo espero que gusten, espero que a todos los lectores se acerquen, conozcan un poquito la obra de Agatha Christie, y sobre todo agradecerte a ti este ratico, como decimos en Granada, tan afable, tan bueno, tan cariñoso, y gracias a ti también por la gran labor divulgativa y de investigación que haces, porque cada uno en su terreno, pues Ujú. intentamos aportar un pequeño granito de arena y construir un futuro para los investigadores que nos vayan a preceder, pues bueno, sentando las bases de futuras investigaciones, ¿no? Y solamente, pues gracias también evidentemente a editoriales como Diablo Ediciones, que son las que nos permiten dar a conocer nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, Lorenzo Pascual, muchísimas gracias, Diablo Ediciones, y un placer, Jordi, compartir este ratico contigo, con todos los que te ven, te escuchan y te sienten, y te mando un abrazo fortísimo de todo corazón por haberme hecho partícipe de este trabajo también tuyo, que no se reconoce lo suficiente, porque es un trabajo de divulgación absolutamente encomiable, donde vamos a tener oportunidad de aprender, de conocer, de como esponja imbuirnos de la gran cantidad de temas que trata en toda y cada una de tus entrevistas. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y ánimo, y a seguir adelante, a seguir luchando como buenos Quijotes que somos. Pues dicho queda, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu complicidad y por tu amabilidad. A Y ti hasta la siempre, Jordi. próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.